Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Hoy discutiremos el fallo Chile-Perú y lo que sucedió en la CELAC durante estos últimos días. Cómo se tramitan las disputas territoriales y no territoriales en el seno de organizaciones y de escenarios políticos como la CELAC. Nuestro hashtag para la noche de hoy es #DisputasAL. Bienvenidos. La Corte Internacional de Justicia de La Haya ha concedido a Perú parte del mar que reclamaba a Chile. Este es el nuevo mapa definido por la Corte. Chile discrepa de esta decisión de la mayoría de la Corte. 33 países de Latinoamérica y el Caribe se dan cita en esta cumbre multitudinaria. Seguimos viviendo en un mundo regido por un orden internacional injusto y excluyente, en el que las amenazas a la paz y la injerencia externa en la región continúan. Para hablar del fallo, para hablar de la CELAC y para hablar de los grandes debates que nos unen y dividen en América Latina, estamos en el set de Canal Capital con Germán Prieto, profesor asociado de la Universidad Javeriana, Antonio José Rengifo, especialista en Derecho del Mar y profesor de Derecho Internacional de la Universidad Nacional, y Andrés Molano, profesor de Rosario y director del Observatorio de Política y Estrategia de América Latina del Instituto de Ciencia Política. Bienvenido a ustedes tres, bienvenidos a toda la audiencia. Nos pueden mandar sus preguntas a #INTL y las contestaremos, intentaremos contestarlas desde aquí. Les propongo que miremos una primera nota. Estamos seguros que compartiendo... Los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y de Perú, Ollanta Humala, se reunieron en medio de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, celebrada en Cuba, 2 días después del histórico fallo sobre los límites marítimos entre ambos países. Ambos gobiernos han expresado su disposición para coordinar la implementación de la sentencia. Perú espera que sea de inmediato y sea lista para mandar un buque de investigación a la zona otorgada, mientras Chile insiste en hacerlo de manera gradual. Recordemos que con este fallo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya resolvió modificar la frontera marítima entre Chile y Perú y poner fin a una disputa entre los dos países por una zona marítima de 38.000 kilómetros cuadrados en el Océano Pacífico. Según el fallo, esta es la nueva línea fronteriza. Decide que a partir del punto A, la frontera marítima única continuará en dirección sudoeste, siguiendo la línea equidistante entre las costas de la República del Perú y de la República de Chile, calculada desde dicho punto hasta su intersección, en el punto B, con el límite de las 200 millas marinas medidas desde las líneas de base a partir de las cuales se calcula el mar territorial de la República de Chile. A partir del punto B, la frontera marítima única continuará en dirección sur, siguiendo ese límite hasta llegar al punto de intersección, punto C, de los límites de las 200 millas marinas calculadas desde las líneas de base, a partir de las cuales se miden las respectivas aguas territoriales de la República del Perú y de la República de Chile. Es decir, la Corte Internacional de Justicia no le dio toda la razón a ninguno de los dos países, pues a Chile le mantuvo como límite una línea paralela, pero solo en 80 millas, y a Perú le otorgó los derechos económicos sobre una parte del Pacífico que reclamaba y que estaba bajo el control de Chile. Luego del histórico anuncio de la Corte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que aunque discrepa del fallo, su país acatará la decisión del alto tribunal. Chile discrepa de esta decisión de la mayoría de la Corte, dado que todos los acuerdos, todas las declaraciones y todos los alegatos sobre esta materia, tanto de Chile como de Perú, y además la práctica consistente
de ambos países por más de 60 años se refieren siempre y únicamente a las 200 millas marítimas y nunca a las 80 millas marítimas. Por su parte, el presidente de Perú, Ollanta Humala, celebró el anuncio y lo catalogó como un triunfo de la paz. Este fallo, que es de cumplimiento obligatorio e inapelable, será acatado y ejecutado por el Perú, fiel a su tradición de respeto irrestricto al derecho internacional y particularmente al principio de solución pacífica de controversias. Para tal fin, se adoptarán de inmediato las acciones y medidas que se requieran para su pronta implementación. El final de la controversia permitirá también abrir una nueva etapa en nuestras relaciones con Chile, avanzando hacia la consolidación de una relación de respeto mutuo, confianza, cooperación y amistad que privilegie los intereses compartidos, impulse la vasta agenda bilateral con especial énfasis en la integración fronteriza y favorezca el desarrollo de ambos países en beneficio directo de nuestros pueblos. Bueno, para empezar, quería decirle a los estudiantes que nos estén viendo ahora que Walter Arévalo ya nos compartió la traducción al español del fallo. Entonces ya está colgada en nuestra cuenta. Le voy a pedir detrás de cámaras que la cuelguen también en la cuenta de Facebook, que fue elaborada para el Anuario Colombiano de Derecho Internacional. Muy rápidos, porque con el de La Haya con el de Nicaragua nos tocó esperar un poquito más, ¿no? Este es más corto. No, este es más largo. Este es más largo. Este tiene 70 páginas. El de Nicaragua tiene 30 y pico. Pero Antonio José, quería empezar con usted con una pregunta que mandó un televidente temprano esta tarde. La pregunta es la siguiente, la manda Juan Carlos López y es: ¿por qué se asumió este fallo con tanta serenidad de ambos lados? Bueno, a mí me parece, y buenas noches primero que todo y buenas noches a los televidentes. A mí me parece que este es un fallo, en mi sentir, mucho más moderado que el fallo de Nicaragua contra Colombia. Es un fallo donde la Corte, donde se nota un esfuerzo mayor de parte de la Corte en sentido o dirigido a dar razón a las dos partes. Eso puede haber ayudado un poco a temperar los ánimos, porque en el caso de Nicaragua, pues yo sé que hay personas que son de otra opinión, pero siempre dije desde el comienzo que me parecía un fallo excesivo y que me parecía un fallo bastante cuestionable de la Corte en el caso de Nicaragua contra Colombia en la parte del método para el trazado de la delimitación marítima. Insisto, es una opinión muy personal. Vamos a ver qué dice el tiempo. Entonces, por eso pienso que los ánimos estuvieron más calmados en el caso de Chile-Perú. Ustedes, Germán, Andrés, ¿qué lectura política tienen? ¿Ven también una Corte tratando de no ser tan agresiva, entre comillas, en su dictamen? Yo, la verdad, Laura, no encuentro esa especie de mea culpa de la Corte en ningún sentido. Lo que me parece es que hay sí factores en la relación de Chile y Perú que de alguna manera modifican el escenario en el cual se recibe la decisión de la Corte. Se trata en primer lugar de estados que tienen ahora mismo una apuesta compartida muy profunda con la Alianza del Pacífico, de estados que tienen una relación muy dinámica, muy fluida, de estados que además, aún antes de conocerse el fallo de la Corte y previendo, digamos, las dificultades que pudieran originarse ante el hecho de que la Corte nunca satisface por completo a ninguna de las partes, hablaron y barajaron la posibilidad de generar mecanismos de implementación que hicieran lo menos traumático posible la recepción del fallo. Y hay otro elemento adicional, y es que en el caso de Chile, pues no hay que olvidar que tiene pendiente una sentencia de la Corte Internacional de Justicia originada en la demanda de Bolivia por la salida al mar. ¿Qué fecha fue la de Bolivia, Andrés?
tal vez fue 2008, si no me equivoco. 2013. 2013, sí. Fue el año pasado. El presidente Morales la puso en abril de 2013. Y yo creo que eso de alguna manera obliga a los estados a moderarse. Y hay una apuesta que a mí me parece explícita además, tanto de Chile como de Perú, para blindar la relación bilateral frente al fallo y no permitir que las discrepancias que puedan originarse hacia el futuro en cuanto a la precisión de las coordenadas geográficas de la delimitación hecha por la Corte Internacional de Justicia afecte la relación política. Yo creo que ahí hay una decisión política de Lima y de Santiago en el sentido de no permitir que esto vaya a perturbar una relación fundamental para los dos estados. Yo me pregunto, Laura, hasta qué punto la geopolítica influye en las decisiones de la Corte, y pienso que es un análisis que está en mora de hacerse, porque yo, sin ser abogado, pienso que de todas maneras cuando se falla en derecho hay criterios políticos que influyen en las decisiones. Yo comparto la posición del profesor Rengifo cuando él dice que el fallo con Nicaragua fue excesivo, porque la impresión que a mí me dio es que la Corte de alguna manera quiso como compensar a Nicaragua por ser un país pequeño, por ser un país, digamos, con un desarrollo económico inferior al de Colombia, y operó ahí un criterio como de démosle a Nicaragua más porque tiene muy poquito y en cambio Colombia tiene mucho. En cambio aquí Chile y Perú son dos países de un desarrollo económico menos disímil, y habría que preguntarse también cuáles son esos criterios económicos que utiliza la Corte. A mí lo que más me impresionó del fallo con Nicaragua fue pues el quitarle la posibilidad, en principio, aunque pues es una de las cosas que habrá que negociar, y ha habido unas conversaciones para que los pescadores del archipiélago de San Andrés y Providencia puedan seguir yendo a esas aguas a trabajar, pero en principio pues se les quitó una gran cantidad de mar a esas personas que viven de la pesca en esa zona. Aquí el sector pesquero peruano está hablando de que esa zona que estaba en disputa le representa a Perú $200 millones al año, porque es un sector fundamental para el sector pesquero, sobre todo para los productores de harina de pescado. Entonces uno tendría que preguntarse, primero, ¿será que sí vale eso? Y segundo, ¿será que entonces esos 200 millones los está perdiendo Chile? Y probablemente no, pero si miramos el tamaño de la industria pesquera de Perú, pues obviamente que es muy superior a esos 200 millones, entonces pareciera que al haber hecho esa delimitación, el impacto económico, si bien es muy significativo, pues tampoco es tan significativo ni para la industria pesquera peruana ni para la industria pesquera chilena. Ya ahora le pedimos a profesor Rengifo que nos explique exactamente cómo fue que pensó jurídicamente la Corte en este caso. Pero antes llegó una pregunta que quería plantearles, porque cuando ustedes hablaban de consideraciones geopolíticas o consideraciones económicas, aquí alguien que se pregunta, Carlos Hernández, si puede haber si puede ser más complicado Colombia-Nicaragua porque ahí habría recursos petroleros en cuestión, mientras que en el caso Chile-Perú estaríamos hablando solamente de recursos pesqueros, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ese tipo de consideración, qué impacto puede tener esa consideración del tema de petróleo? Yo creo que necesariamente las tiene. La Corte, por tratarse de un caso eminentemente de delimitación, considera esos aspectos técnicos de, repito, la metodología de para el trazado de la delimitación. El asunto de los recursos naturales cuenta y pesa, pero a mí me parece que la Corte deja mucho más espacio para que los estados negocien esos aspectos precisamente, porque el mismo derecho internacional del mar trae unos mecanismos para negociar derechos de pesca en la zona económica exclusiva, por ejemplo. De manera que lo que pasa es que la Corte no entra en esos detalles, sino en el aspecto puramente técnico para el trazado de la delimitación. De todas formas, en el fallo de la Corte, en el caso de Nicaragua contra Colombia, que insisto, es mucho más extenso, es casi el doble del fallo en extensión del fallo en el caso de Perú contra Chile, la Corte hace unas
unas alusiones a esos problemas de recursos naturales y deja abiertos los espacios para una negociación, y de eso se trata. Los estados tienen que entrar a negociar. En el caso de Perú contra Chile, en el fallo, la Corte dice, es más explícita que en el fallo del caso de Nicaragua contra Colombia. En el caso Perú contra Chile, la Corte dice, los estados, las dos partes deben negociar en términos de buena vecindad. En el fallo de Colombia, de Nicaragua contra Colombia, no recuerdo haber leído algo así, pero de todas formas esa perspectiva existe. De manera que estoy de acuerdo con el profesor Molano cuando decía que hace falta generar ese tipo de discusiones en Colombia en sentido de cómo ir a una negociación con Nicaragua, de darse ese escenario en un corto término. Esa es mi... Antes de entrar a hablar de las posibilidades, o sea, de cómo se negociaría un acuerdo definitivo Chile-Perú y cómo se podría avanzar hacia un acuerdo Colombia-Nicaragua, profesor, ¿nos expone rápidamente cómo pensó la Corte en términos jurídicos? ¿Por qué traza una línea recta hasta las 80 millas y después se va hacia el sur? Si nos ponen el mapa de Chile-Perú, por favor, en la pantalla, para que el profesor nos explique. El mapa Chile-Perú, por favor. Profesor, ¿cómo hace la Corte para aceptar el paralelo 18 hasta las 80 millas? Bueno, ¿y por qué después no? Sin entrar en las minucias y en los detalles demasiado específicos, hay que decir lo siguiente. La discusión central versó, por cierto, de forma similar al caso de Nicaragua contra Colombia. ¿En qué sentido? En determinar si existía una frontera marítima. Ese fue el debate central de la Corte. Entonces, en el caso de Perú contra Chile, la Corte dice, sí ha habido un acuerdo para una frontera marítima, pero no se ha especificado, no se ha detallado, no se ha dicho en concreto cuál es esa frontera, esa delimitación, ese trazado. Entonces lo que hace la Corte es decir, vamos a deducirlo, puesto que las partes quisieron, expresaron incluso que había una frontera, entonces vamos a imaginar, a deducir qué fue lo que las partes quisieron. Y por eso la Corte hace ese tratado con base en qué, en el punto Concordia. Que es este, ¿verdad? Sí, acá. Correcto. Y en principio Chile decía la frontera era la línea recta. Y sobre eso les quiero decir lo siguiente. La realidad de ese fallo es que hay, encuentro yo, 12 jueces haciendo aclaraciones, expresando opiniones disidentes, haciendo declaraciones, diciendo yo no estoy de acuerdo por esto, porque la Corte... Muy diferente al caso Nicaragua-Colombia, que fue prácticamente unánime. Claro, de manera que tenemos, ¿qué es lo que nos está demostrando esto? Y yo no quisiera ir demasiado rápido en la argumentación, pero esto nos está diciendo una cosa que es una realidad. Es que estamos hablando de delimitaciones en asuntos demasiadamente técnicos y sobre todo hay que tener en cuenta que no es el medio terrestre, sino el medio marítimo, que es lo que se llama un espacio liso y movible, ¿no? Y además, para el caso de Perú contra Chile, sin circunstancias relevantes, es decir, sin islas, sin islotes, sin callos, sin gente, porque sin gente, claro que los pescadores faenan en esas aguas hay que precisar también, son diferentes a las del Caribe. ¿En qué sentido? En que estas aguas son mucho más frías porque están cerca al Polo Sur, cerca a la Antártica, y entonces, o Antártida, y entonces son más ricas en la reproducción de peces, son más ricas en la existencia de bancos de peces y la pesca para estos países, dos países, es supremamente importante y de ahí las cifras que se han avanzado sobre los 200 millones. Entonces, perdón, concluyo solo en medio minuto, son aspectos bastante técnicos donde hay que dejar eso bien claro. El método adoptado por la Corte no es un término de fórmulas matemáticas de A más B igual C y 2 más 2 igual 4. No, influyen muchos aspectos subjetivos y es donde yo he insistido que tiene unos espacios Colombia para fundamentar alguna crítica en cuanto a ese método. Nos vamos a una primera pausa. Cuando volvamos, Andrés tiene la palabra. Ya volvemos. Bueno.